Jesucristo. Soy el hermano Henry Castaño, de origen colombiano, soy colombiano, pero desde hace casi 13 años vivo en Francia y por ende pues he estudiado el francés, soy también francés, tengo nacionalidad francesa y pues para adquirir la nacionalidad francesa tuve que estudiar de cero el francés. Cuando llegué en el 2007 no sabía nada sobre francés. Quiere decir que como un niño que apenas está aprendiendo a hablar, así inicié yo con el francés. Estoy muy contento, es la primera vez que voy a enseñar el francés en la forma en vivo. Ya lo hice el año pasado para los hermanos de Colombia, pero era de otra forma diferente. Yo grababa un video y ya lo enviaba y lo editaban. Pero pues ya en esta forma vamos a iniciar. Primeramente pues les pido de sus oraciones para que Dios me ayude. Lo que Dios me ha dado yo quiero compartírselo a ustedes y así a la vez pues darle una sonrisa al apóstol de Jesucristo, pues porque sabemos que si queremos aprender una lengua es para servir a nuestro Dios, servir al apóstol de Jesucristo. Aquellos que tienen en su mente y en su corazón ya tienen ese sentir de salir a la obra, o aquellos que simplemente quieren venir algún día a Francia o a un país que hable el francés, pues ya eso es una gran bendición. Bueno, vamos, yo creo que ya vieron en mi video ayer que habla sobre el alfabeto, el alfabeto francés. Mientras mis hermanos se están conectando, pues bueno, vamos a dar unas pautas sobre el francés. Les voy a enseñar como a mí me enseñaron, pues es muy bueno cuando uno el francés se lo enseñan los propios franceses, no por ejemplo un latino. No es que quiera demeritar a un hermano latino o un americano que no sepa pronunciar bien el francés, pero es mucho más productivo cuando nuestros profesores son franceses. Voy a aportarles lo que aprendí de ellos, la forma en que me enseñaron, pero también como persona que no soy francés, aprendí ciertos trucos y que sé que a mí me han funcionado y a las personas que les he enseñado lo han captado más fácil. Hay muchas personas que vienen a Francia y aprenden el francés, pero no estudiando, lo aprenden porque de obligado tienen que ir al trabajo y se llama un francés callejero y aprenden a hablar, pero no aprenden a escribir o a leer. En el caso mío, desde que llegué a Francia, llegué como refugiado político, pues obligatoriamente tuve que al primer día, segundo día empezar a estudiar el francés. Entonces vamos a aprender así de la forma como a mí me enseñaron los franceses, mis profesores franceses, pero también en la forma como yo más fácil lo capté, como yo más fácil lo recibí para mí mismo. Bueno, yo creo que mis hermanos ya vieron el video que habla del alfabeto. Vamos a hacer un repaso sobre cómo se pronuncia el alfabeto en francés. En este video, les dije que hay unas letras y vocales que se pronuncian igual que en el español, con eso no tendremos ningún problema, pero sí hay otras un poco fáciles de pronunciar y otras un poco difíciles de pronunciar, pero pues con la ayuda de Dios vamos a aprender. Al principio, cuando yo llegué a Francia, habían letras como la E. La E es muy fácil de aprenderla a pronunciar. La U también es difícil, pero eso va llegando poco a poco. Lo cuento por experiencia. Cuando yo empecé el francés, 1 año, 2 años, y como por arte de magia, uno ya resulta pronunciando las palabras con esas letras, por ejemplo, con la E o la U. Hay palabras que tienen la E y la U y que al principio uno las ve como tan difícil, pero después, como por arte de magia, uno resulta pronunciando esas
palabras que tienen esas dos vocales. Entonces, sin más énfasis, vamos a iniciar a repasar el alfabeto en francés. Entonces, ciertas veces voy a hablar en francés para que se vayan familiarizando. Cuando yo enseñé el año pasado, pues mi saludo era primeramente en francés. Pues lo voy a hacer así, me voy a presentar en francés para que nos vayamos familiarizando cómo se presenta uno en francés y luego pues les voy a traducir lo que quiere decir. Bonsoir, la paix de Dieu soit avec tous mes frères et mes sœurs de la bien-aimée Église de Jésus-Christ. Je me présente, je suis le frère Henry Castano. J'appartiens a la Église de Perpignan. Buenas noches, también pues la paz del Señor, me presento, soy el hermano Henry Castaño y pertenezco a la iglesia de Perpignan. Perpignan es una ciudad que queda al sur de Francia. Bueno, vamos a iniciar con el alfabeto en francés, que se pronuncia l'alphabet. No quiero corregir porque en el video yo dije que se pronunciaba bet, pronunciando esta T, no, l'alphabet, como si aquí tuviéramos un acento en esta E, l'alphabet français. Cuando les diga, los hermanos que están enseñando inglés van a decir ok, yo no voy a decir ok, aunque en el francés se utilizan muchas palabras del inglés, voy a decir d'accord quiere decir de acuerdo, para no decir ok. Bueno, entonces l'alphabet français se compone de 26 letras. Les voy a escribir cómo se escribe la palabra letras en francés. 26 letras, 26 lettres. Bueno, 26 letras. Vamos a iniciar una a una pronunciándolas. Para que vayamos aprendiendo, como les dije, hay unas que son igual que el español, pero otras pues sí ya cambia la pronunciación. Iniciaremos con la primera letra, la A. La A se pronuncia normalmente A, como en el español. La B, como en el español. C, como el español, no hay ningún problema. A, B, C, igualmente la D, A, B, C, D. Hasta aquí no hay problema. Y ahora venimos con la letra. Dice que no se ven muy bien las palabras, muy claras. No se ven muy claras las palabras. No se ven muy claras las palabras. Bueno, las palabras, las letras. Las letras. Entonces vamos pues, a ver, voy a hacer las letras más grandes, no importa que estas no se vean muy bien. Entonces, pues los voy a escribir más grandes. Bueno, vamos a escribirlo de una forma más que se pueda ver. ¿Ya? Entonces vamos a ver, dije 26 letras. Aquí hay una doble T. 26 letras. La A, no hay problema. B, C y D. Hasta aquí no tenemos ningún problema. Vamos a ver la letra E. La letra E. Para pronunciar esta letra, nosotros debemos, en el francés existen unos sonidos que se llaman nasales, porque es como si uno tuviera la nariz tapada. Ciertos sonidos, la unión de una consonante con una letra, van a dar el resultado de un sonido nasal. En este caso la E tiene un sonido así, no se pronuncia como nosotros en el español,
E, que abrimos la boca, E, y ponemos la lengua detrás de los dientes aquí abajo, E, no. Esta letra se pronuncia E, como si pronunciáramos, como si fuéramos a pronunciar una O, que uno dice O, pero a la vez vamos a pronunciar la E, O, E. Ponemos la lengua detrás de los dientes, aquí abajo, no claro, vuelvo y repito, como si pronunciáramos la O, decimos O, no, y así en esa misma forma la articulación vamos a decir no O, sino así, la no sino porque la para nosotros en español es una vocal abierta, y en este caso no es un sonido que salga abierto. Vuelvo y repito como la O, dijéramos en forma de pronunciar la O, pero pronunciando la la boca no abierta, así, la 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 F, que es como si en español la dijéramos así, F, la F, ¿de acuerdo? Luego repito, A, B, C, D, E, F, para que vayan tomando nota. ¿Ya? Borramos aquí. Vamos la G. La letra G. En francés se pronuncia Y. La Y. Como si fuera, a ver, bueno, como si tuviera una E. Y. Recuérdenlo bien, la Y. A mí se me tenía una confusión al pronunciar la G con la J, pero se pronuncia de una forma similar, pero la G, Y, ¿de acuerdo? Como si pronunciaran jet, de esa forma, ¿de acuerdo? Y, la Y, así como si pronunciáramos Y. A, B, C, D, E, F, Y. La H. Como si la pronunciáramos en el español así, sin la E. Ash. ¿De acuerdo? No H, sino ash. Pronunciando bien la Ch. Esta C con la H, que suena Ch. Ash. ¿De acuerdo? Ash. La H. La ash. La letra I no hay problema, se pronuncia igual que en el español. Vamos con la que les mencioné, que es la letra J. La letra J. La J en francés se pronuncia G. La G, Y. Y la J se pronuncia como en español G, Y, la G, la J, G. ¿De acuerdo? D'accord quiere decir de acuerdo. La K se pronuncia igual que el español. La K, igual que el español. La L es como si la leyéramos en español. L,
no pronunciamos bien esta última E. El, la M, igualmente como si la leyéramos en el español, en, el, el, igualmente la letra N, como si en español la pronunciáramos. En, el, en. ¿D'accord? ¿De acuerdo? El, en. La letra ñ no existe en el francés. La letra ñ en el francés, bueno, lo voy a enseñar así de una vez, cómo se pronuncia la letra ñ, para que cuando lleguemos a encontrar una palabra con una de esa forma, pues vamos a saber cómo la vamos a pronunciar, la letra ñ. Tengo un poco de problema aquí para borrar. La letra ñ, ya les dije, en el francés no existe. Para pronunciar una ñ en francés debemos encontrar estas dos consonantes, una G y una N. Una G y una N suena como una ñ en el español. Quiere decir que si tengo aquí esta O, suena ño. ¿De acuerdo? ño, y así con las vocales, para que suene una ñ. ñ es la G con la N y se pronuncia ñ. ¿De acuerdo? La ñ, pues para una manera de información, porque no existe en el alfabeto francés esta letra. ñ. La O igual que el español. La P igual que en el español. La Q es como si leyéramos en español Q, qui y la U con acento, Q, P, Q. ¿De acuerdo? D'accord, la Q, perdón, Q, O, P, Q, la R también es una letra muy complicada, porque nosotros pues en el castellano es R, los franceses no pueden pronunciar ra, re, ri, ro, ru, ellos no. Todo es el sonido de la R, el sonido de la letra R es como cuando hacemos gárgaras. Yo siempre lo enseño de esa forma, como cuando hacemos gárgaras, de verdad, así. No es ra, re, ri, ro, ru, no. Es un acento. Sí, la forma de hacer gárgaras, que poco a poco vamos a aprender a pronunciarla, no nos preocupemos por eso. Al inicio no somos capaces, entonces encontramos una palabra con la R, la vamos a pronunciar como en el castellano. Al inicio del primer francés que se enseñaba, por eso les invito a que pongan canciones antiguas en francés y ellos pronunciaban la R como en el castellano, como en el español. Luego lo fueron modernizando y esa pronunciación de la R y la R la cambiaron por el actual, que es más complicado para nosotros que hablamos el castellano. Entonces se pronuncia R. Y cuando encontramos una palabra en francés que tiene doble R, esa pronunciación es igual como si tuviera una R, una sola, una R sola, una R, doble R, y la pronunciación es igual. Lo importante es que
vamos a aprender a que se pronuncie bien la R. Poco a poco en sus casas van a intentar pronunciar esta letra. Yo vuelvo y lo digo, es como si cuando hacemos gárgaras, así, así. Ich, och, ich, así, con las vocales. ¿Ya? R, la S se pronuncia como en el español, pero no haciendo acento en esta última E. Es. No S, sino es. O, P, Q, R, es. Como si fuéramos a decir S, es. ¿De acuerdo? D'accord? O, P, Q, R, es. La T, igual que el español. La tan mencionada U. Otra letra complicada para nosotros los latinos para pronunciar como la E y la R. La U, yo aconsejo que la pronuncien así. Perdón. Una I con una U, con un acento. Que se pronuncie rápido la I. Y se pronuncia como si dijéramos en verdad pero rápido. Esta I tiene que ser como que no se note. Poco a poco también vamos a aprender a la pronunciación de esta letra. Para que en el francés se pronuncie una U como en el español en una palabra encontramos una O y una U, se pronuncia una U como en el español. O se pronuncia como en el español U, en francés U. Pero si tenemos una U como en el español así, se pronuncia U. ¿De acuerdo? U. O, P, Q, R, S, T, U. Vamos con la letra, con la V, la que nosotros llamamos la V. Esta letra. Debemos hacer mucho o tener mucho cuidado con la letra, la V, otros le dicen la V corta. Bueno, es totalmente diferente a la letra B. La B que nosotros pronunciamos normalmente, la B. Pero los franceses, el francés se pronuncia en estas dos letras como el castellano, o sea, como lo pronuncian los españoles. Nosotros no hacemos una diferencia entre estas dos letras, pero los españoles y los franceses, en el francés sí se hace la diferencia. Esta es la B, y esta es la V. Ponemos los dientes sobre el labio inferior, V, no B, que abrimos la boca cuando pronunciamos la B. Esta letra se pronuncia la V. No decimos la V como de otro nombre, no existe otro nombre. Esta se llama B y la V. Vaca. Normalmente nosotros deberíamos pronunciar vaca, no vaca. Vaca. Así, la V. Bueno, la V, la X se pronuncia como si leyéramos X.
X, X, X. Es una forma más fácil. X, X, ¿verdad? Y la Y también tiene, la Y se pronuncia igual que la I latina, que la I normal, que nosotros llamamos I latina. La Y. Y se dice I, la I, grec, la I, grec, grec, ¿de acuerdo? La I, grec. Debemos especificar cuando haya una I de estas, que se diga que es la I griega, Y, y se pronuncia igual a la I. I, esta la llamamos I, pero si vamos a deletrear, por ejemplo, que alguien nos diga, deletree su nombre, mi nombre, Henry, Henry, y al final yo debo decir Y, y por último, con la letra Z. La letra Z. Y se pronuncia como si pronunciáramos en español, porque a la Z nosotros tampoco le damos la buena pronunciación como hacen los españoles, por ejemplo, y en el francés hacen lo mismo, como los españoles. Z, no set, como nosotros, como si fuera con S, no, como si fuera así, Z, la Z, poco a poco también irá llegando el sonido de la Z, Z, no set, sino Z. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso ya para pasar ya a otro tema aparte con lo del alfabeto. Para que iniciemos ya con otro tema diferente. Entonces les voy a pronunciar el alfabeto. En francés. Es más fácil. Merci quiere decir gracias. Merci a mon assistant. Gracias a mi asistente. Bueno, vamos a pronunciar el alfabeto rápidamente para que, y si quieren lo repasan conmigo, desde la A hasta la Z. La A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V. Yo olvidé una letra, la W. Sí, olvidé una letra. Me excuso. La W, claro que sí. Como el nombre lo dice, W, en francés se pronuncia, ya les dije ahora que para que en francés suene una U, se debe unir una O con una U. Entonces, en francés la W se dice W, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar de nuevo. A, B, C, D, E, F,
Y, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. De nuevo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿De acuerdo? Ya. Espero que lo repasen. Si tienen dudas, pues me imagino que estos videos quedan registrados, pero pues de alguna forma me lo pueden hacer saber para aclarar lo del alfabeto. Entonces ya sabemos cómo es el alfabeto, cómo se pronuncian las diferentes letras, unas que son como el español, otras que tienen una pronunciación diferente. Los invito a que pues esas que son complicadas como la U, la E, la R, la V, las practiquen poco a poco. Eso no es en la primera clase que vamos a aprender a pronunciar esas letras. A mí personalmente me dio muy difícil aprender a pronunciar la E, la U, la R, que les explico, que es tan difícil, R, nada parecido al castellano, pero poco a poco va llegando. La R, cuando encuentren una palabra con la R, pronúncienla al principio como el español, si no son capaces de pronunciarla como en el francés. Hay palabras, por ejemplo, hay un cantante que se llama Adamo, Salvatore Adamo, que él también es de Bélgica, y en Bélgica también en una parte hablan el francés. Adamo, esas canciones luego las registró en el español, y él canta con ese acento la R, no la canta con ese acento de ahora, no, él canta con el acento de antes como nosotros. Por ejemplo, él dice notre histoire, notre histoire, notre histoire, y es un acento más bonito todavía. Si nosotros aquí hablamos así, los franceses nos van a entender esa R. Notre histoire, que normalmente se diría notre histoire. Siempre el acento la R, notre histoire. Pero si no, mientras que aprendemos a pronunciar la letra R, pronunciémosla como en el español. Se escucha más bonito como el francés antiguo. Bueno, vamos a iniciar con nuestra segunda clase, que son los pronombres personales. Los pronombres personales para aprender a decir en el francés yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos y ellas. Entonces se llaman los pronombres personales sujetos, ¿verdad? Los pronombres personales, que en francés se pronuncia le prénom personnel sujet. Le prénom personnel sujet. Voy a escribirlos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver, borremos ya lo del alfabeto. Le prénom personnel sujet, que se escribe así. Le prénom, los pronombres personnel, doble N, sujet. ¿De acuerdo? Los pronombres personales
sujet. Les prénoms personnels, sujet. Les prénoms personnels, sujet. Bueno, esto no importa tanto que lo pronunciemos, porque más adelante entonces vamos a aprender a pronunciar ya las palabras. Por eso vamos a iniciar con los pronombres personales. Ya vimos el alfabeto. Luego les voy a enseñar unas claves, como les expliqué ahora lo de la U, que en el francés cuando se pronuncia una U es porque encontramos una O con una U y suena U. Eso poco a poco se los voy a enseñar en otra clase. Vamos a ver los pronombres. Les prénoms personnels, sujet. Sujet. En el francés, en algunas palabras, por ejemplo, este es el plural, les, no se dice les, prénom, no se pronuncia esta S, les prénoms personnels, esta S no se pronuncia, les prénoms personnels, sujet, esta T no se pronuncia. Es el francés. Muchas veces uno le pregunta a los profesores por qué no se pronuncia si ellos no tienen una respuesta. Ellos dicen parce que quiere decir porque, parce que c'est comme ça, quiere decir porque es así. No le encuentran una respuesta. Estas letras últimas no se pronuncian. Les prénoms personnels, sujet. Bueno, vamos entonces a ver los pronombres personales: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Para que en esta clase mis hermanos, pues ya cuando se termine esta clase de esta hora y media que vamos a estar en esta clase, ya sepamos cómo decimos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Bueno, iniciaremos con yo. Yo, en francés se escribe, dijimos que la J se pronuncia G, la J. Entonces, yo se pronuncia je, no ye, no ye, como si dijéramos la J con una E en español, no. Porque en las reglas que les voy a enseñar, cuando encontramos en el francés una A con una I, suena E, como en el español. Y si yo encuentro esta J, así, esto se llama un apóstrofe, yo voy a pronunciar Y, como la E, como en el español, Y. Y este Y es del verbo tener. Cuando yo digo y pronuncio la E como el español, quiero decir el verbo yo tengo. Entonces por eso debemos, ya cuando les enseña a conjugar el verbo tener en el presente, pues ya vamos a ver esta pronunciación, que yo diga Y. Si yo digo Y, estoy diciendo yo tengo. Pero en el caso de yo, del pronombre, la primera persona del singular es como la pronunciación de la E, más la G, no Y. Entonces, je, tú, se escribe de la misma forma, pero ya pronunciando la U como les enseñé en el alfabeto. Tu, como si escribiéramos una T con una U así. Al principio les dije que yo tenía unas formas de que ustedes me comprendan. Así no me enseñaron a mí, porque pues, un francés no podría decir pronuncie como si, porque esto no existe en el español. Ellos no me van a decir pronuncie la U como si se dijera IU en español, no, porque ellos no saben, o tendría que ese francés saber el español. Es como yo lo tomé y como yo sé y yo lo he enseñado, y así me han entendido. Como si dijéramos tiu, tu. Y esta I suena muy rápido, tu, ¿ya?
Yo, je, tu, él, en español y en francés se escribe así. Y se pronuncia il, normalmente. Él, en francés, se escribe il y se pronuncia il. Je, tu, il. Je, tu, il. Il, como se escribe. Algunas palabras del francés se pronuncian como se escriben, otras no. Como en este caso, il. Vemos la palabra ella. En francés, así. Y la pronunciación para ella en francés es él en español. Él. Al principio se confunde uno mucho al pronunciar aquí él, del hombre, el masculino, porque de repente llega el español y resultamos diciendo, por decir él en francés, il, nos confundimos y decimos él, que es mujer, ella, lo decimos en el español. Espero que me entiendan. Entonces, il, de él, de ella. Je, tu, il, él. Primera persona, je, el tu, segunda persona del singular, tercera persona en femenino, masculino del singular, il, tercera persona en femenino del singular, él, y en el francés existe otro más de tercera persona, que ya se los voy a pronunciar. Y es esta palabra. On. La N con la O y la N. Es un sonido nasal, como si pronunciáramos la O, pero no es la O. On. Como si nos tapáramos la nariz. Más o menos, como si nos tapáramos un poco la nariz para pronunciar esta on. No podemos decir o ni va, o, que para decir vamos, como somos varios o somos dos y decimos on y va, quiere decir vamos, y del verbo ir y va, del verbo, sí, los dos del verbo ir, on y va, pero al inicio podemos pronunciarlo o normalmente. Si decimos o normalmente con el español más el iba, nos van a entender que nos están diciendo vamos, pero lo importante es que debemos aprender la pronunciación nasal. On y va. También poco a poco, todo poco a poco va llegando, ¿de acuerdo? Entonces vamos en el je, tu, il, el, on. Este o pertenece a la tercera persona del singular, el o. Quiere decir que lo vamos a encontrar. Diario que lo vayamos a conjugar, vamos a encontrar el, il, el, o. ¿De acuerdo? Vamos a encontrarlo diario y todas las veces vamos a encontrar il, el, o. Esta palabra o se utiliza para decir cuando es las gentes, cuando es todo el mundo o alguien, ¿sí?
Por ejemplo, somos muchos y vamos a decir, vamos, y es una multitud, pero vamos a ir a tal parte, entonces decimos on y va. O si somos solamente dos, que es alguien, una persona que está conmigo, decimos on y va. ¿De acuerdo? Entonces en ese momento se utiliza el on y pertenece a la tercera persona del singular. Il, el, on. Il, el, on. ¿De acuerdo? D'accord. Vamos con la primera persona del plural. Nosotros. En nosotros. Nosotros. Nosotros en francés se escribe N-O-U-S y se pronuncia muy fácil. Nous, como si en el español fuera una N con una U. ¿De acuerdo? Así, como si en el español fuera la N con la U. Yo diario lo relaciono así, para que lo aprendan más fácil. Nous, como si leyéramos en el español la N con la U. Nous. Recuerden, como si en el español fuera la N con la U. Entonces, nosotros, nous, es más fácil que el español. Nous, la primera persona. Y vosotros, como si en el español dijéramos vous. Nosotros, vous. Nosotros, en el francés, nosotros se utiliza diferente al español. El nosotros se utiliza para el usted. Usted, vous. Como en otros países, los franceses, cuando uno habla con ellos a primera vez, segunda vez, hasta que no le autoricen decirle tú, tu, siempre les debemos decir vous. Yo me dirijo a ella y yo le digo vous, que es vosotros, o a una sola persona cuando no es de tutear. Cuando no le puedo decir tú, yo debo decirle vous. Igual que a una sola persona le pronuncio igual como si fueran ya muchas personas, vosotros, una multitud, y yo les digo vous. Es la misma forma. El vous es para una sola persona cuando no se puede decir tú, o para dos o muchas personas. Vous se pronuncia como en el español vous, no bu, no es bu, porque si pronunciamos vous, no nos van a entender nada. Vous. ¿De acuerdo? La segunda persona del plural. Vosotros. Vamos con la tercera persona del plural, que es ellos, ellas, ¿verdad? Entonces, ellos y ellas en francés es como similar al él y ella, solamente que agregamos la S para diferenciar que es plural, y ellas así. La pronunciación no es que digamos, no, pues que él en francés, el singular, es así, il. Entonces, como tiene una S, debemos pronunciar ils, no, ni els, no. Se va a notar la pronunciación de esta S cuando se conjuga con un verbo. Este pronombre, ellos y ellas, il, él,
se nota la S cuando la vamos a unir con un verbo. O sea que la pronunciación es igual. Es igual. Él, il, él. Ellos, ellas. Ellos, ellas. Vamos a escribirlos todos ya, todos los pronombres para que los repasemos solamente en el francés. Espero que me esté haciendo entender. Si alguien no me entiende, puede escribirlo de una vez, escribirlo en los comentarios. Espero que de esta forma, y si me estoy haciendo entender, también me lo pueden escribir, por favor. Porque como les digo, es la primera vez que enseño el francés así en vivo, y no es lo mismo que cuando uno graba un video y si comete un error, pues puede iniciar de nuevo el video o lo editan. Bueno, entonces vamos, los pronombres personales, le prénom personnel, sujet, los pronombres personales, sujetos, le prénom personnel, sujet. Yo, voy a iniciar. Yo, tu, de tú, él, bueno, él en español, ella, y el on, que es para este o, que es para, por ejemplo, todo el mundo, o para algunos, o cuando es alguien. Entonces, yo, je, tu, il, elle, on. Je, tu, il, elle, on. Muy bien, qué excelente, pero muy claro. Nous, de nosotros. Bueno, Dios les pague. Me alegra que estén entendiendo a la forma que yo les enseño. Yo sé que un francés que haya nacido aquí en Francia no va a enseñar de esta forma, y a mí me alegra mucho que estén entendiendo la forma que yo lo he entendido y como yo puedo hacerlo entender. Me alegra mucho y Dios les pague. Je, tu, il, elle, on, nous, de nosotros, vous, de vosotros, o usted. Recuerden bien, el vous es para cuando yo me dirijo a dos personas, a más de dos personas, o sea, una multitud, varias personas, o a una sola persona cuando yo no le puedo decir tú. Yo no puedo decir tu, yo debo decir vous. El vous para cuando no tuteamos. Je, tu, il, elle, on, nous, vous. Aquí. Ellos, il, ellas, il, elle. Bueno, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. ¿Ya? No vamos a pronunciar ils ni els. La diferencia se va a notar que es la tercera persona del plural de varios cuando ya lo unamos con un verbo en una conjugación. Si no, se lee igual. Lo voy a pronunciar. Je, tu, il, de él, de ella, on, de
algunos, o de todo el mundo, o de alguien. Y nous, de nosotros, vous, de usted o ustedes. Il, de ellos, él, de ellas. ¿Perfecto? Voy a decir de nuevo. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, él. Bueno. ¿Qué las palabras más usadas en la iglesia? ¿Cuáles son? Ese alfabeto de las palabras más usadas en la iglesia, eso ya lo tengo para otra clase. No se preocupen, todo va a llegar poco a poco. Para esas palabras más usadas en la iglesia y vamos a utilizar un vocabulario. Yo les voy a enseñar el vocabulario de la iglesia, la luz del mundo. Es un vocabulario especial para nosotros, de verdad, pero eso va a ser en una clase más adelante. Les voy a enseñar los libros de la Biblia. Lo primordial para que nosotros podamos, por ejemplo, evangelizar a una persona o que podamos llevar una consagración en francés. Entonces todo ese vocabulario, hay un vocabulario aparte, un vocabulario de cómo se dice iglesia, cómo se dice apóstol, cómo se dice hermano, hermana, bueno, cómo se dicen los libros de la Biblia, cómo se dice capítulo, versículo, la Biblia, todas estas cosas yo ya lo tengo para otra clase, así que no se preocupen. Poco a poco. Esta es prácticamente nuestra primera clase. Y si ellos y ellas, ¿lo puede repetir, por favor? Les voy a repetir lo de ellos y ellas. Los voy a repetir y los voy a explicar con un verbo para que entiendan. Ya con un verbo para que noten la diferencia. Bueno, ellos y ellas. Que se me caiga el tablero. Bueno, vamos a mirar lo de ellos y ellas. Él se pronuncia il y se escribe que es él igual. Él en español, él en francés, il. Ella en francés, elle. Se pronuncia como se pronuncia él en español. Vamos a decir él. Si es una mujer le decimos él. No a un hombre le vamos a decir él, como en español. Yo le dije que al principio nos confundimos cuando queremos decir a él en francés y decimos él en el español y resultamos diciendo ella. Al Señor le decimos, a ese Señor le estamos diciendo, en vez de decirle él, lo vamos a confundir con ella. Pero quiero que aprendan bien. Él es il, masculino, il. Él es ella, femenina, él. Vamos a aclararles lo de la tercera persona del plural, ya cuando son varios, ellos y ellas. Yo les digo que se escribe así: él, ellas, il, ellos. Nos diferencia una S. Y les digo, si lo estamos leyendo así, se pronuncian igual que aquí, que en el singular. Él, il. Se pronuncia igual. Ella, él, y en el plural, que son ellas, él. ¿De acuerdo? Pero ya les voy a explicar dónde es que se nota que se pronuncia esta S. Esta S de ellas y esta S de ellos. ¿Dónde es que se nota que se pronuncia esta S? Ya cuando se une con un verbo. Por ejemplo, ellos son. Ellos. Ils.
en el español. Ellos son. Cuando en el francés encontramos dos S, esta termina con esta palabra e inicia con otra palabra, estas dos S se pronuncian como la S en el español. Si es una sola S sola en francés se pronuncia como una Z, ¿de acuerdo? Z, la Z, Z. Pero si la encontramos en una palabra así, sola o unida con una vocal, bueno, no los voy a confundir. Cuando encontremos las dos S, las pronunciamos como una sola S en el español. Encontramos dos S aquí, esto es ellos son, entonces vamos a decir ils son, ils son, ¿de acuerdo? No vamos a preocuparnos que cómo se pronuncian dos S, no, la pronuncian como en el español, ils son, que esto quiere decir ellos son. Y vamos a tener una diferencia ya cuando no hay una consonante aquí. Cuando no hay una consonante, este ya es el verbo ellos, del verbo haber, ellos han. Y ya, como no hay una doble S que se pronuncie como la S en español, ils son, ya no tenemos esta S, ya esta S se pronuncia como una Z. Ils ont, la Z, son, Z, la Z, así se pronuncia la Z, la Z, entonces, ils ont, ya no decimos son, ya no se pronuncia la S, son, normalmente, como en el español, ya se pronuncia ils sont. Aquí, ya, como es con un verbo, nos divide un verbo, ya nos une un verbo, solo se pronuncia il, solo se pronuncia el de mujer, pero como ya tenemos un verbo para conjugar, ya se ve la diferencia en la pronunciación de esta S unida con esta O. La terminación de una palabra al iniciar con otra. Ils sont, ¿de acuerdo? Cuando está la E así, sola, sin el verbo, se pronuncia como el, il. ¿De acuerdo? D'accord. Vamos a ver con ellas. La misma cosa. Ellas han. Y le ponemos la S, es la misma cosa. Si es solo, si está sin el verbo, aquí se pronuncia como la tercera persona del singular. Él, ella, él, así es ella. Le ponemos la S, se sigue pronunciando igual él. La diferencia es cuando le ponemos un verbo. Aquí sería él son, ellas son, él son, ¿de acuerdo? Y aquí, sí, él son, pero si le quitamos esta S, la pronunciación de la S la cambiamos por la Z. Elles ont, no ya el son, sino el son. ¿Ya? ¿De acuerdo? Espero que me hayan entendido la diferencia pues de ellos y ellas. Si no está unido con un verbo, la pronunciamos igual que la tercera persona del singular. Él, ella, il, él. Y la tercera persona del plural, il, él, si no está con un verbo. Poco a poco esto lo vamos aprendiendo. Bueno, entonces ya aprendimos los pronombres personales, que los voy a repetir. Je, tu, il, de él
de ella, nous, de nosotros, vous, de ustedes o de usted, de vosotros o de usted, y il, él, de ellos y ellas. Se escribe con la S, ellos y ellas, pero se pronuncia sin la S desde que no haya un verbo. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, él. Espero que lo hayan entendido. Lo de los pronombres personales. Ya nos queda media hora. En esta media hora quiero enseñarles unas reglas. Yo las llamo unas reglas y no lo enseñan en el francés. No me lo enseñaron a mí que me dijeran, estas son unas reglas primordiales para aprender el francés. Yo lo tomé así y les doy el consejo. Memorícenlas. Memoricen esto que yo llamo reglas. Si las memorizan, ustedes palabra que vean en francés la van a pronunciar bien. Estas reglas yo las llamo reglas, vuelvo y repito, no me lo enseñaron a mí. En el francés los profesores, les règles, que es las reglas, les règles, no. Yo quise llamarlas así, para mí fueron unas reglas primordiales para aprender a leer. Y lo recalco mucho, apréndanselas de memoria. Una forma que yo tengo fácil de aprender es repetir, escribo hasta que ya lo memoricé. Estas reglas quiero que las aprendan de memoria. Si se las aprenden de memoria, ustedes sabrán leer una palabra en francés o varias palabras en francés. Ustedes aprenderán a leerlas sin saber qué quiere decir esa palabra. Ustedes ya van a avanzar mucho porque las van a saber pronunciar. Estas reglas son para saber pronunciar las palabras. El francés, yo un día le pregunté, o más bien no pregunté, le dije a una profesora, ¿por qué para pronunciar una sola vocal aparecen muchas veces dos vocales o hasta tres para pronunciar una sola vocal? Yo le dije a mi profesora, yo creo que el que creó el francés, la lengua francesa, yo pienso que no tenía nada más que hacer y complicó las cosas. Y ella pues se lo tomó como una broma. Entonces, si se aprenden estas reglas que yo les voy a escribir aquí, estoy plenamente seguro que así no sepan qué quiere decir esa palabra, ustedes van a saber pronunciarla. O sea que van a tener un avance con estas reglas y van a empezar a leer bien el francés. Yo les aconsejo, así no entiendan, busquen textos en francés y con estas reglas que les voy a enseñar, que las van a poner en práctica, empiecen a leer, así no sepan qué quiere decir esa palabra, una frase. Lo importante es aprender a leerlo. Leer, escribir y hablar, ¿de acuerdo? En estas clases a la vez vamos a aprender a leer y a escribir y a hablar, a pronunciar. Entonces vamos a ver las reglas. Yo las llamo así. Las reglas. En el francés, cuando es en este caso el singular, el plural, perdón, esta S no se pronuncia. Para decir las o los, esa S no se pronuncia. Notan que yo digo le. Esa E, al estar esta S, hace que esta E suene como una E en español. ¿De acuerdo? Pronúncialan como si fuera en español, pero esa S desaparece. Le, normalmente, les règles, las reglas, yo lo llamo así, las reglas, les règles.
les règles. Y vamos a empezar. Entonces, tomen apuntes. Les voy a enseñar en este momento las formas en que encontramos una O en francés y que se pronuncia O, ¿verdad? Las formas en que en el francés se pronuncia una O, una O. Una O podremos encontrarla así y se pronuncia la O, es igual a una O. Bueno, la O, aquí no la acomodamos con un cero. La O. Podemos encontrar 3 vocales, ya se los había dicho ahora antes, que para pronunciar una sola vocal, como en este caso de la O, vamos a encontrar esto, 3 vocales juntas para pronunciar O. Cuando encontremos, espero que cuando tomen notas le ponen las reglas para leer el francés. Pueden tomar notas así, las reglas para leer el francés. Entonces una O sola se pronuncia O. Encontramos una E, A, U. Y estas 3 vocales juntas en esta forma, no en otro orden, sino en este orden, E, A, U, se pronuncia O. ¿De acuerdo? Ahora les voy a dar ejemplos de palabras donde están estas letras. La O. Otra forma en que vamos a encontrar 2 vocales que se pronuncian O es la A y la U. La A y la U que encuentren en una palabra se pronuncia O. D'accord, d'accord quiere decir ¿estamos de acuerdo? Como en el inglés, ok, en el francés también se dice ok. Ok, d'accord. D'accord. Cuando encontremos una O sola, O, encontramos una E-A-U, se pronuncia O. Encontramos una A con una U, se pronuncia O. ¿De verdad? Y cuando encontramos una O con este gorrito, que más aparte es otra clase de acentos, igualmente se pronuncia O. Son estas 4 formas de encontrar la O, normalmente como en el español, E-A-U, que quiere decir O, A-U, que quiere decir O la O con este acento que se llama acento circunflex, accent circunflex, este gorrito, la O con ese gorrito y se pronuncia una O. Bueno, vamos a ver, ya les expliqué 4 formas que se encuentran para pronunciar una O. Aquí 3 letras, ustedes ven, para pronunciar una O. Pasamos a cómo pronunciamos la, por ejemplo, la U, la U. Para la letra U, que en francés se pronuncia U. Para que pronunciemos una letra U, como en el español, aquí le digo una letra U, como en el español, para pronunciarla en el francés, como en el español, debemos encontrar una O con una U. Vamos a ponerlo más grande porque me dijeron una O con una U se pronuncia como en el español U. Si yo encuentro en francés una U así, se pronuncia como U. Así se pronuncia U. Pero si yo encuentro una OU en una palabra, entonces se pronuncia U, como en el español. OU, U. ¿De acuerdo? D'accord. Vamos a ver otra. Ya vimos la O, ahora la U. También podemos encontrar la U con
con este acento, así. La U con este acento, y entonces ya va a ser acompañada así, OU, y se va a pronunciar igual que aquí. Este U se utiliza para decir o Pedro, Pedro o María. Pierre ou Marie. Esta, para decir sí, Pedro o María. Pierre ou Marie. U. Y esta U con este acento, que es otra clase de lo de los acentos, cuando ya es para una interrogación en francés para el español, donde esta U con el acento OU, como aquí OU, vuelvo y repito para decir Henry o Claudia, Henry o Claudia, Henry u Claudia. Pero ya cuando tiene el acento es una pregunta. ¿A dónde vamos? Vamos a, por ejemplo, vamos a salir. On va sortir. Sortir es el verbo salir. Y alguien dice où. ¿Dónde? Où. Con acento, la pregunta ¿dónde? Entonces la forma de contar la U. Para leer la U, perdón, para que pronunciemos una U como en el español. Yo ya lo digo así. A mí no me enseñaron para que usted entienda cómo. No, no me lo enseñaron así, pero yo lo entiendo así y sé y estoy seguro que así se pronuncia, que es una forma de que nosotros los latinos entendamos. Cuando encontremos la O y la U, es como si pronunciáramos una U en español. Esta U o U con este acento, la misma cosa, se pronuncia igual, U, pero ya es de pregunta. U, ya. Espero me haya dado a entender. Vamos a ver otra regla de otras dos vocales que quieren decir que se pronuncian de una forma diferente en dos vocales que las vamos a pronunciar también ya no como una sola letra, sino como dos vocales. Y esa es la, cuando en una palabra en francés encontramos la O con la I, esta es una I, escúchenme que yo siempre escribo la I así, la O con la I, en el francés la vamos a pronunciar así. Ua, ua. Repito, en una palabra encontramos la O con la I, la pronunciamos ua. La U como la decimos en el español. Ua, ua, no U, no ua. Como la U sola, que se pronuncia U, no. Como en el español. Vuelvo y repito, esta U la pronuncian como en el español. Esta U. Entonces vamos a decir, hoy suena ua, 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 ua. Es muy fácil. Solo es de memorizarlo, estas reglas. La U, la O y la I suena UA. ¿De acuerdo? La O y la I suena UA. Vamos más rápido porque el tiempo avanza. Vamos con otra letra muy particular que es la E. La letra E. Ya les dije, esta letra sola se pronuncia no E. Sola en el francés la pronunciamos Pero les voy a escribir las formas de cómo se pronuncian como en el español. ¿Verdad? ¿Cómo pronunciamos como en español? En el francés hay varios acentos, no es como en el castellano que solo tenemos un acento. En el francés existen 4 acentos. Entonces vamos a encontrar una E con este acento. Para nosotros los latinos es muy difícil, para mí ha sido difícil
dicen los franceses que tienen una pronunciación diferente. Vamos a encontrar una E así, con este acento. Vamos a encontrar una E con este acento. Vamos a encontrar una E con este acento, que es el circonflex, este acento. Dicen los franceses, y él es francés, que cada letra tiene una pronunciación diferente. Ellos mismos me han dicho, mis profesores en francés, que nosotros como latinos no sabemos distinguir los sonidos de esas tres letras. Entonces no nos vamos a preocupar por la pronunciación de esas tres letras. Esas tres letras, cuando encontremos esa E con este acento que se llama grave, agudo, aigu, grave, circunflex, vamos a pronunciar esta E en cada una, como la encontramos en una palabra, como la E en el español. Así yo lo he aprendido, me entienden, no es porque lleve 13 años en Francia, hay personas que llevan 20 años y más años y no saben hablar francés, no saben pronunciarlo. ¿Por qué? Porque solo se han dedicado a trabajar, lo han aprendido en la calle con el amigo francés, pero cuando ya uno se dedica a estudiar, lo he aprendido así. Y me dicen los franceses que yo hablo muy bien el francés para llevar casi 13 años. Entonces, cuando encuentren esta E con este acento, con este o con este, pronúnciela como la E en el español, ¿ya? Para no complicarnos mucho. Otra forma que vamos a encontrar para pronunciar una E como en el español es así. Ya se les había dicho. Cuando encuentren una A con una I, A, I, suena como una E. En el español, A, I suena como una E en el español. A, I. Yo encuentro esa palabra, ahí, encuentro estas dos en una palabra en francés, yo ya sé. Pues el profesor de francés me dijo que cuando encontrara una I, suena E como en el español. Y ya para terminar lo de las E, cuando encuentren una así, A y E. Cuando encontramos una palabra con una A y E, suena E, como en el español. Hagamos un repaso. Esta E la pronuncio como en el español. Esta E con este acento grave, que se dice grave, la pronuncio como en el español. Esta E con un acento circunflex, la pronuncio como en el español. Cuando yo veo una A y E, la pronuncio como en el español. Cuando yo veo una A con una I, la pronuncio como en el español. Si se aprenden todo esto de memoria, estoy seguro que van a leer muy bien y van a avanzar mucho. Vamos con otra, ya para terminar, vamos con la letra, la I. La I, pues se pronuncia igual, tiene un acento, la I, ya les dije, se pronuncia igual, pero también vamos a encontrarla, una I con dos punticos aquí. Esos dos puntitos en español y en francés se dice trema. Ese acento se llama trema. ¿Qué pasa con la trema? Cuando encuentro los dos punticos, se va a pronunciar como la I en español. Si encuentro la I así, también se va a pronunciar como la I en el español. Solo que tiene una diferencia la trema, que si yo tengo la A con la I así, me suena E. Lo acabo de explicar. La A con la I me suena E. Pero si yo ya encuentro una A y una I con estos dos punticos que se llama trema, quiere decir que esa I ya la tengo que pronunciar, no como una E, sino que esa I debo pronunciarla como la I normal. Quiere decir, un ejemplo para eso es la palabra
En francés, maíz, maíz, el maíz con que hacemos las arepas, con que hacen las tortillas. Aquí ya no puedo decir la A y la I, suena E, ya no puedo decir me. ¿Por qué no puedo decir me? Porque tengo la trema. Y cuando hay trema tengo que pronunciar esa I como normalmente se pronuncia aquí, I. Entonces aquí diría yo maíz, maíz. ¿De acuerdo? Mai, normalmente. Quiero que aprendan bien eso. Entonces una forma de encontrar la I es así, se pronuncia igual. Esta I con los dos punticos se pronuncia igual, para que no se confundan. La I, otra letra, pues ya les dije lo de la R, que se pronuncia R. Poco a poco iremos con ese sonido aprendiéndolo, que es como hacer gárgaras. R. Bueno, vamos a mirar una forma particular para pronunciar la F. No es en todas las palabras. Para pronunciar la F vamos a la P y la H. Cuando la encontramos en una palabra suena F. F, la P y la H. Es como en el inglés. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando encontramos una palabra, estas dos letras, P y H, es una F. Por ejemplo, teléfono. No decimos telepón, sino teléfono, porque esta suena como una F. Teléfono. Hay unas excepciones. Por ejemplo, flor se escribe así. Inicia con la F y se escribe fleur. Hay excepciones. Pero cuando encontramos una P y una H entre la mitad de una palabra, es entre la mitad de una palabra, repito y recalco, no al inicio siempre se va a pronunciar como la F normal, fleur, pero si encontramos esta P y esta H en mitad de una palabra, como aquí, esta P y H se convierte en una F, ¿de acuerdo? En una F. Y ya para terminar con lo de las reglas, pues vamos a la S. La S, para terminar ya la clase y terminar con lo de las reglas, entonces la S. La S, para que se pronuncie una S en francés como en el español, debemos encontrar dos S. Ya sea que la encontremos en una sola palabra, así en una sola palabra, o ya sea que la encontremos al final de una palabra, como les expliqué lo de ellas, y al inicio de otra, como aquí, con este verbo tener. El son. Entonces, esta doble S se pronuncia como una S en el español. Si encontramos dos S, las pronunciamos como en el español. Si encontramos una sola S, que ya lo repetí, se pronuncia como una Z. Dos S las pronunciamos como una S en español. Pero si encontramos una S sola, en una palabra como aquí, si estuviera así, esto diría zon, como la pronunciación de la Z. ¿De acuerdo? Aquí está unida con la S de otra palabra, entonces dos S solas se pronuncia son, el son. Dos S solas a una S en español. Una S sola se pronuncia como una Z. Yo espero que esto último, las reglas, lo hayan tomado nota. Si ustedes tomaron nota, practíquenlo. Ya pueden buscar, con esta base que les di, pueden buscar palabras en francés, un texto, una canción, pueden buscar un versículo en la Biblia, algo, y si se aprenden de memoria estas reglas, a pronunciar esas letras como yo se las enseñé, yo sé que van a leer bien.
La paix de Dieu soit avec tous mes frères. La paz de Dios sea con todos mis hermanos. Dieu vous bénisse. Dios los bendiga. Au revoir.